presentamos la cadena radial cristiana, Emisoras de Cristo. Emisoras de Cristo. Descarga la aplicación, disponible para Android y iPhone, completamente gratis. Encontrarás diferentes radios en vivo alrededor del mundo, podcasts, videos y más. Emisoras de Cristo. Descárgala ahora y hasta puedes crear tu propia radio. Para más información, accesa a emisorasdecristo.com. Yo terminé sin dedo, pero es mejor entrar al reino de los cielos sin dedo, tuerto, cojo, ciego, pero que no tengas todo tu cuerpo y seas arrojado al infierno. De niño yo empecé a la edad de 9 años, empecé a recoger las latas de cerveza que botaban mis tíos allá en el barrio, Paso Palma y mi papá, y las cogía y me iba detrás de la casa de mi abuela, me las tomaba, porque me sentía preocupado por la situación que estaba pasando en la casa cuando se emborrachaban, se pegaban a pelear, mi papá nos pegaba a pelear también con mi mamá, y entonces yo tenía miedo y yo me refugié en el alcohol y empecé a usar la bebida, lo que ellos botaban yo me lo bebía para que cuando llegara ese momento que ya ellos estaban borrachos y vinieran a pelear, pues yo estar ya dormido y no quería oír lo que estaba pasando. Sí, imagínate un niño de 9 años viendo lo que estaba sucediendo alrededor en el barrio, lo que pasaba continuamente, casi todos los weekends, me afectó a mí como niño. Entonces yo empecé con la bebida y a la edad de 11 años empecé a fumar marihuana en el río, con los amigos míos de la escuela, y ahí me inicié y ya no pude parar. Fue algo que destruyó mi vida, no me pude parar. A los 14 años fue la primera vez que usé cocaína con unas amistades, y después de ahí en adelante, ya a los 16, 15, 16 años, ya yo estaba hecho un bandido completamente. Buscaba el refugio mío en la droga, en la bebida, en diferentes cosas que pensaba que eso es lo que me estaba ayudando. Bueno, ese extremo llegó que a la edad de a los 17 años mis padres decidieron mandarme aquí, a la ciudad de Meriden, donde me encuentro hoy con mi esposa. Entonces llegué aquí ya con un vicio de cocaína, ya no era la marihuana, ya entré en la cocaína, conocí nuevas amistades, empecé a irme para Nueva York, empecé a fumar crack, empecé a meterme heroína. Y mi vida no me importaba nada, ¿saben? Yo mismo no me quería, sentía que nadie me quería, me sentía que oía voces en mí que me matara, que me quitara la vida. Y eso me siguió envolviendo en la droga, cada día más en la droga. No encontraba cómo salir. Yo estaba en un vicio y tan atado con ese vicio que no encontraba solución y cómo salir de ahí, y decidí una mañana quitarme la vida. Y esa mañana escribí una carta para mi madre, la tenía en el bolsillo y en el otro lado tenía la licencia, en el otro bolsillo. Llegué a la factoría, estaba amanecido metiéndome droga y dije, hoy me voy a quitar la vida. Con la mente llegué al trabajo de suicidarme. Seteé la máquina y miré el reloj, eran las 7:58 de la mañana, 2 minutos antes de darnos el desayuno, de ir a coger el break, los 15 minutos. Me senté en la máquina, y me faltaban 3 piezas para terminar. Ya tenía la máquina seteada, para meter la cabeza y apretar el botón y suicidarme. Pero en ese momento empecé a decir el Padre Nuestro y sentí un frío que se me metió por los pies. Sentí un frío que fue subiendo por todo mi cuerpo. Y de momento me cambió de meter la cabeza y metí esta mano. Metí esta mano en la máquina y me tumbé esos 3 dedos. Yo me apreté el pedal de la máquina y me tumbé los 3 dedos. Me mandaron al hospital. Estuve en el hospital de New Haven. Y de ahí salí. Al otro día operado, no me recuerdo de más nada. Salí al otro día, a las 9 de la mañana me dieron de alta y salí derechito para el punto de droga. A meterme más droga. Con el pote de pastilla en una mano y me metí otra vez en la droga. Era algo que el diablo tenía que quería destruirme. Quería desaparecerme de la tierra. Pero había algo que me decía dentro de mí, tú no eres malo. Oí una voz que me decía, tú no eres malo. Y yo no entendía porque era algo me decía, mátate. Otra cosa, oía una voz que me decía, no, tú no eres malo.
y esas voces, y otra voz que me decía, mátate. Entonces, pues así seguí con la vida mía hasta que pasó el tiempo. En altas y bajas conocí un brujo a los 18 años. Por casualidad estaba en Chopray, cuando era Chopray antes en Meriden, y estaba buscando algo que robarme para alimentarme. Entonces ahí conocí a un señor que me dijo, oye muchacho, yo te puedo ayudar y ayudarte con ese vicio que tú tienes. Y yo lo miré raro y me dijo, toma este teléfono y esta dirección, ve a mi casa. Yo fui a la casa de él. Como 3 días después que pasé, fui a la casa de él, llegué a la casa de él. Él me abrió la puerta y me dijo, sígueme. Bajamos un basement donde me presentó un montón de santos, donde me presentó de cuántas imágenes había. Yo dije, wow, yo nunca había visto esto, yo no sabía qué era esto. Me dijo, siéntate ahí, me senté en una mesa. Ese hombre me leyó las cartas. Entonces me dijo que yo era un hombre que iba a tener dinero, mujeres, casa, todo lo que yo quisiera, que lo iba a tener. Pero me dijo, pero tienes que andar con ese santo. Y yo miré el santo, que él tenía allí una piedra, prendía con velas y cosas, y me dijo, ese santo leguá, tienes que caminar con él. Si tú haces pacto con él, él te va a dar todo lo que tú quieres y te va a quitar ese vicio. Y yo le dije, pues está bien, yo no tenía nada que perder. Ahí fue como entré en la brujería y entré en la santería. Y ahí seguí, me metí en ese mundo de la brujería, empezaba a oír cosas, me acostaba en los cementerios. Él me daba baño en los cementerios. Y fue cambiando mi vida. Me aguantaba unos par de meses, no me metía droga, la vendía. Ahí fue cuando empecé entonces de la tanta droga que me metía, empecé entonces a venderla. Y entonces conocí nueva gente. Un día endrogado con un primo que se llama Jerry, que ya murió, embollados los dos, yo le dije a él, un día yo voy a ser el dueño de todos los puntos de droga en Meriden. Y él se rió a carcajadas, me dijo, tú estás embollado, tú estás loco. Y yo le dije, yo estoy loco, pero vela, un día de eso yo voy a ser el dueño de todos estos puntos aquí. Yo borracho y embollado con él. Y eso sucedió. Pasó el tiempo, vino una redada en la ciudad de Mérida que se llevaron a todos los traficantes. Se llevaron a todos, solamente se quedaron los tecatos, nos quedamos nosotros en la calle sin droga. No había droga, todo el mundo buscando droga. Y yo conocía gente en Nueva York. Me fui para Nueva York y empecé a traer droga para la ciudad de Mérida. Y empecé a vender droga, bolsitas y bolsitas, hasta que fui creciendo. Me fui metiendo con gente que más vendían droga. Cogieron confianza conmigo hasta entrar a vender muchísima droga y a quedarme a ser el dueño de todos los puntos. Tenía mucha droga, tenía kilos. Me convertí en un narcotraficante que tenía una doble vida. Le mentí a mis padres, iba a Puerto Rico y les decía que tenía una compañía acá de pintura y remodelación. No tenía nada, lo que era vendiendo droga y llevando dinero. Y entonces, pues, empezaba a meterme droga. A veces empezaba el viernes a meterme droga, viernes, sábado y domingo, metiéndome droga. Y la nariz partía, ya no podía hueler más nada. Quería morirme, cogía con una cuchara y me echaba buches de cocaína en la boca para matarme. Pero no me moría, era algo que no entendía. Empecé a experimentar, como ya estaba metido en la brujería, empecé a experimentar lo que ahora sé que eran demonios. Lo que en ese momento yo embollado y endrogado no sabía lo que era y yo pensaba que eran los santos que me estaban cuidando. Empezaba a ver figuras de hombres bien fuertes caminando por dentro de las paredes bajo la droga. Yo pensaba que eran los santos que me estaban cuidando, pero no, era que el enemigo de nuestras almas se había acercado tanto a mí. Los demonios ya se estaban manifestando en ese apartamento donde yo estaba. Y muchas veces traté de suicidarme. Me ponía una pistola aquí en el pecho, pero me ponía a llorar y decía, Dios, yo no tengo el valor para jalarme el gatillo. Me la ponía aquí y decía, me voy a suicidar ahora. Y cogí y me metía un montón de cocaína. Hasta que una noche yo tenía una Biblia abierta encima de la coqueta. Y tenía una virgencita, porque yo creía, la Virgen creía en la figura de una
tenía una imagen de los santos ahí, pero esa noche yo estaba tan embollado y tan endrogado que yo tenía una bolsa de cocaína en la mano. Tenía como 10 o 15 gramos de cocaína y tenía un cuchillo. De momento se me cayó la bolsa al piso. Entonces yo me puse a mirar la Biblia empezaron a pasarse las páginas. Se empezaron a pasar las páginas solas. Yo vi la imagen aquella que dio la vuelta y se volteó. Y empezaron a salir las letras de la Biblia y me brincaban en el pecho. Y me brincaban en el pecho. Y yo no entendía qué estaba sucediendo. Y ahí mismo me doblé para agarrar la droga. Y cuando agarré la droga, que la traje para meterme más droga, estaba hecha agua. Se había convertido en agua. Y entonces en ese momento yo empecé a sentir la muerte. Empecé a sentir que me iba a morir. Me metí al baño, me quité la ropa y me metí en la ducha a bañarme. Cuando estoy en esa embolle, sentía que el enemigo estaba ahí jalándome para abajo y veía la mano de Dios que me tenía agarrado así. Y yo le decía a Dios que me soltara, que me dejara ir. Y yo tenía el cuchillo que yo tenía, empecé a cortar la mano de Dios. Empecé a cortar la mano para que me soltara. Y rompí la bañera, le hice un boquete a la bañera del apartamento. Ahí salí del baño, me acosté en la cama y me quedé dormido. Me quedé dormido y fue uno de los momentos, de los muchos momentos que experimenté tan cerca de la muerte. Ese mismo día también experimenté que cuando me acerqué a donde estaba la Biblia, como que me mareé y caminé hacia atrás. Cuando yo caminé hacia atrás, yo sentí que me caí en la cama. Y cuando yo me di de cuenta, yo estaba parado allá y mi cuerpo estaba acostado en la cama, muerto. Yo me salí del cuerpo y estaba parado el espíritu allá y lo miraba. Y empecé a decir el Padre Nuestro. Y empecé a caminar en reversa, caminando para atrás y me dejé caer encima del cuerpo, diciendo el Padre Nuestro. Y cuando respiré de nuevo y quedé parado. Y ahí me desperté. No estaba embollado, se me fue la borrachera, se me fue el embolle. Y oí a mi familia afuera. Porque por parte de mi padre, la mayoría de mi familia son pentecostales. Y yo los oía afuera que me cantaban, que me decían, no te rindas. La canción, la alabanza esa, no te rindas. Cuando sientas que tu vida se te acaba. Yo oía. Yo los oía a ellos que me cantaban. Eso fue una de las experiencias que Dios me permitió pasar en la vida mía para que hable del daño que hace la droga, el daño que hace la brujería. Yo terminé sin dedo, pero es mejor entrar al reino de los cielos sin dedo, tuerto, cojo, ciego, pero que no tengas todo tu cuerpo y seas arrojado al infierno. Como Magali fue esa mujer que fue difícil, no fue una muchacha que se me hizo fácil, eso me atrajo hacia ella, me dio ese lugar de luchar por ella y conquistarla, y me propuse conquistarla. Luego de un promedio de más o menos 6 meses, nos hicimos novios. Y luego de que nos hicimos novios, nos seguimos conociendo y hasta que decidimos convivir juntos. Y tuvimos un promedio de 7 años conviviendo juntos. Y luego de ese promedio de casi 7 años, quedé embarazada. Tuve mi hija mayor, Karina Torres, que hoy en día tiene 20 años. Y mi hijo Leonardo Torres, que hoy en día tiene 19 años. Bueno, en el 2003 contraímos matrimonio legalmente. Yo me casé con Magali, o sea, yo tenía una doble vida. Yo le mentí a ella salía a trabajar, se iba para el trabajo
Y ella llegaba a casa y ya yo estaba en mi casa a las 5 de la tarde, como si no hubiera, como un niño bueno. Le tenía comida hecha, la casa limpia y me mantenía en una doble vida. Ella no tenía idea de lo que yo estaba haciendo en la calle. Yo vendía droga, hacía lo que hacía, pero me mantenía, llegaba a casa temprano, escondía el teléfono en el carro, el otro teléfono, y caminaba con el teléfono mío regular. Le decía a la gente que no me llamaran. Pero lo que sucedió después de que nos casamos, tuve un arresto, me arrestaron y llegué a la cárcel en el 2003, el día antes de Valentine's Day, el día 13 del 2003. Pues fui arrestado, me andaban buscando los federales, me andaban buscando y me consiguieron, me llevaron preso. Ahí fui a la prisión, me mandaron para Wiley Avenue, para el Detention Center, me enviaron para allá. Y entonces pues ahí en ese lugar empezaron a salir todas las fechorías que yo hacía, todas las cosas que yo hacía. Me cogieron con un montón de droga. Incluso cuando me arresta el policía que me arresta me dice: mira, yo tú me como un canto de ese kilo y me muero porque tú nunca sales de la cárcel. Pero yo, como estaba en ese que me creía que era intocable, yo decía: los santos me van a sacar de aquí. Yo le dije al policía, le dije: no te preocupes, dame la fianza que mañana a esta misma hora ya yo estoy caminando en la calle. Y él me dijo: sí, yo me voy a asegurar de que yo mismo se lo voy a decir al juez lo que tú me has dicho. Entonces me llevaron al frente del juez de Meriden al otro día para darme una fianza. Y el policía estuvo ahí. Él estuvo ahí. Y antes de que me dieran la fianza, él se levantó la mano y le dijo al juez lo que yo le había dicho en el apartamento. Y él le dijo: su señoría, para que usted sepa qué clase de delincuente es este hombre. Él me dijo que mañana a esta misma hora que le pusiera la fianza que usted quisiera, que a esta misma hora él iba a estar en libre comunidad de nuevo haciendo lo mismo. Y cuando yo vi ese policía allí en la corte, yo dije: wow, aquí sí que es verdad que ahora me fundí. Y entonces el juez me dio una fianza de $2.5 millones cash. Como no la pude pagar, pues ingresé a la prisión. Me llevaron para Wiley Avenue. Al otro día me llevaron a la corte de Waterbury, a otro juez, porque tenía un guarante. Y aquel guarante allá me dieron $1 millón más, cash. La fianza se subió a $3.5 millones de cash para poder salir de la prisión. Yo me desesperé, no sabía qué hacer. Entonces el proceso fue siguiendo y me llevaron a diferentes cortes de New Haven, que yo no sabía que me estaban buscando en New Haven. Me llevaron a Hartford, que tenían guarante conmigo. En Hartford le había vendido 13 kilos de crack a un undercover. Y pues así fue el proceso y siguió por ahí para adelante. Entonces yo, cuando regresé a Walker, a la prisión, yo decidí, no podía comer. Ya lleva varios días que no podía comer, porque no estaba acostumbrado a comer la comida que daban allí. Estaba acostumbrado a estar en los casinos, a comer en restaurantes buenos. No entendía. Me puse triste, me sentía que todo se había acabado, que la mejor solución era quitarme la vida. Empezó una voz a decirme: mátate, que tú no vas a ver a tus papás, tú no vas a volver a ver a tus hijos, tú no vas a volver a tu mujer, tú lo perdiste todo, ya no te queda nada, suicídate. En ese momento que eso pasó a empezar por la mente mía por varios días, una mañana me levanté y dije: bueno, hoy voy a desaparecer de este mundo. Y a los prisioneros, cuando le llevan preso, cuando te arrestan a ti, lo primero que te quitan es la correa y los cordones de los zapatos. A mí no me los quitaron los cordones de los zapatos, ni me quitaron la correa. Ya el diablo tenía un plan para que yo me matara en la prisión. Pasaron días, me llevaron a diferentes cortes, me estaban ofreciendo vida en Meriden, vida en Waterbury, vida en New Haven. Tenía 13 ventas de kilos, un undercover. Me estaban ofreciendo 130 años en la federal. Ese día, cuando yo regresé para atrás, yo dije: me voy a ahorcar. Y pasó en la mañana, no quise ir al desayuno. Estaba en una celda solo. Y dije: bueno, me quité el primer cordón.
Eran las 2 de la tarde. Y cuando me estaba quitando el segundo cordón, llorando, desesperado, llorando, oigo esa voz en ese pasillo, una ancianita, que es la pastora Betsaida Mal, que gritando como con una voz de trompeta, diciendo: ¿quién necesita oración? ¿Quién necesita aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? Y esa mujer, mientras más ella caminaba por ese pasillo, se iba acercando a la puerta donde yo estaba. Yo corrí para aquella puerta y miré por aquel rotito, y ella me vio llorando y me dijo: nene, ¿qué te pasa? Yo no podía hablar. Esa señora, Dios la tocó. Ella habló con el CEO y abrieron de momento la puerta mía. Ya yo estaba a punto de ahorcarme, me estaba quitando el otro cordón para ahorcarme. Me iba a ahorcar por donde salía el aire acondicionado. Y ella me dijo: vente. Yo la seguí detrás de ella. Y esa señora me dijo: ¿quieres que yo ore por ti? Yo le dije: sí. Y ella puso su mano derecha en este shoulder y empezó a orar en lengua. Yo no entendía lo que ella hablaba. Yo no entendía lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero lo único que sí, yo empecé a sentir algo que me rompía los huesos. Los huesos de mi cuerpo se rompían como si tú coges una galleta cracker y las borones, la dejas caer al piso. Yo empecé que todo mi cuerpo empezó a romperse en canto, todos mis huesos. Y empecé a sentir una presencia que ahora sé que era el Espíritu Santo de Dios libertándome. Ahora yo sé que la presencia de Dios llegó a ese lugar para hacerme libre. Y en ese momento que yo experimenté esos ríos de agua viva, que ahora entiendo que eran los ríos de agua viva, lo mismo que estoy sintiendo ahora aquí, Abachaca, santo, aleluya. Eso transformó mi vida. En ese instante que ese señor oró por mí, yo me agarré de la mesa del comedor, de la mesa donde iba a comer, y para no caerme al piso, porque pegué a temblar y no me podía aguantar, y pegué a temblar y me agarré de la mesa. Y cuando ella terminó de orar, lo que me dijo fue: vete para tu celda. Yo me fui para mi celda y ella me dijo estas palabras: es que Dios tiene un plan contigo, muchacho. Yo me fui para mi celda, y cuando el guardia cerró la puerta, resplandeció un foco amarillo como si hubieran prendido un parque de pelota en ese lugar. No había puerta, lo único era el boquetito aquel, y eso se resplandeció. Hay una luz que llenó toda aquella habitación. Yo empecé a brincar y empecé a decirle: Señor, perdóname, sin saber a quién le estaba pidiendo perdón, sin saber que Jesús era el Salvador del mundo. Sí había oído hablar de Jesús, pero yo no quería saber nada de Jesús porque estaba atado con los demonios, la santería, la brujería, la droga, los carros, las mujeres, los chavos. Estaba podrido en el infierno. Pero en ese lugar llegó Jesús a transformar mi vida. En esa celda Él se metió en ese lugar para salvarme. Llevó una persona ahí para hablarme que Dios tenía un plan conmigo. Y esas palabras y esa oración cambió mi vida. Y el Señor me libertó al instante. Yo cogí los cordones, los zapatos, los froché. Desde ese día hasta el día de hoy, mi vida no ha sido igual. Mi caso siguió, me fueron cambiando de prisiones, siguiendo a la corte. El caso mío siguió. Llegó un momento en que te dejas llevar por los otros presos en la cárcel. Si tú tienes chavo, tú sales de la cárcel, me decían los muchachos. Si tú tienes chavo, bien, dale al abogado dinero y él te saca de aquí. Y yo en mi ignorancia le llamé a mi esposa y le dije: dile al abogado que venga, que quiero hablar con él. Yo pensé: si pues se lo ofrezco chavo, me saca de aquí. Bueno, vino mi abogado a una cita conmigo y me dice: ¿qué pasó, Torres? Y yo: siéntese que yo quiero hablar con él. Fijamente lo miré a la cara, bien decidido, bien fuerte. El Chupi, a mí me llamaban Chupi o Tony en las calles, ese era mi apodo de la calle. No Elvin Torres, mi nombre. Y en ese momento lo miré a la cara de ese hombre y le dije: yo quiero hacerte una propuesta. Y él me dijo: ¿qué propuesta tú tienes para mí? Yo le dije: yo te voy a dar 50,000 para Pro Security, 50 para ti, 50 para el juez, y sácame de aquí.
Le dije así, y mañana te los envío a la oficina. Y ese hombre se levantó de la silla, se soltó la corbata, cogió el maletín y lo abrió. Y sacó una Biblia del Nuevo Testamento. Y me dijo, yo llevo 40 años de abogado. De aquí no te saca a ti nadie, ni con 10 millones de dólares. Mira, nene, mira, muchacho, ponte a buscarle a Dios, que Él es el único que te puede sacar de aquí. Ese hombre se levantó y reventó aquella puerta. Salió por aquella puerta, la reventó. Y yo empecé a llorar. Yo empecé a llorar. Y me fui para mi celda llorando. Y decía, aquí nadie me saca. Y pensé, pero ya Dios me había libertado. Pero el diablo me puso otra trampa para que yo confiara en las riquezas y las cosas que habían para yo salir de ese lugar. Mi caso siguió y llegó el día de la sentencia. Yo que creía en brujería y santería, el Señor permitió ser sentenciado el 31 de octubre del 2003. El día que se celebra Halloween, el día que se celebra en la brujería. Ese día ejecutan y hacen pactos y hacen ofrendas al enemigo. La gente está celebrando Halloween sin saber lo que se celebra en la santería y en la brujería. Yo sé lo que se celebra porque yo lo practiqué. Entonces fui sentenciado el 31 de octubre para que nunca se me olvidara. Me trajeron a las 9 de la mañana a la corte de Mérida. Fui el primerito que me sentenciaron. El juez de Mérida me dio life in prison. Me dio vida en prisión. De ahí me sacaron. Me preguntaron que si yo quería hacerme algo contra mí. Yo le dije que no. Me llevaron a la ciudad de Waterbury. El juez de Waterbury se le había muerto la hija de 19 años de un overdose de crack. Y tiene un tipo con 19 kilos. Y tiene un hombre al frente de él que le hizo 13 kilos de crack a un undercover. Ese juez no me quería ni ver. Me sentenció en 2 palabras. Life in prison, y hizo así, que me sacaran de la corte. Ahí me llevaron a la corte de New Haven, a la High Court. Y en la High Court estaba la mesa con todas las cosas que me habían cogido, con la droga, los chavos, con todo ahí, todo estaba ahí. Y en ese lugar me sentenciaron a cadena perpetua también, a 100 años de cárcel. De ahí me llevaron a Hartford, a la federal. Ahí pude ver a Magali, que iba tiempo que no la veía. Pude ver el papá de Magali que estaba allí. Y antes de la sentencia, ella me pasó por el lado, me pasó la mano por la cara. Y yo sentí la mano de ella como porcelana. De ahí, a ella la sacaron de la corte. Y el papá. Y ellos se fueron. Ya era las 5:30 de la tarde. Y me entraron para acá, para la corte. Uno de mis mejores amigos testificó en contra mía. Pero yo estaba orando y clamando al Señor que me diera la oportunidad de criar a mis hijos. Y ahí me leyeron los cargos. Y me dijeron, tiene 135 meses de cárcel, que viene siendo vida en prisión 135 años. Me dieron 10 años mínimo mandatorio por cada cargo. Me dieron 130 años por los 13 kilos. Ahí me mandaron otra vez. Me metieron un cuarto y yo me tiré de rodillas y le dije, Señor, ¿por qué me has abandonado? Yo decía, pero había una voz dentro de mí que me decía, tranquilo, yo te voy a ayudar. Me levanté de allí, me mandaron para la USP en Pensilvania con 430 años de cárcel. Ahí empecé a experimentar el poder de Dios. Empecé a meterme más con Dios. Empecé a ayunar. Empecé a leer la Biblia. Empecé a buscar del Señor.
apartarme de toda aquella gente que me separé completamente para el Señor en la prisión. Y vi el poder de Dios. Seguí apelando el caso mío en la prisión. Apelé mi caso 13 veces. Los años fueron pasando y yo llamaba a mi casa, a Magali, y le decía a Magali, el Señor me va a sacar el año, Dios me dijo que el año que viene yo voy para casa. Y Magali, díselo a los nenes. Yo le decía a Magali, después pasó el primer año, Magali se lo decía, pasó el segundo año, Magali se lo decía, ya después del tercer, el cuarto año, Magali ya no le quería decir nada a los nenes porque yo no salía. Pero yo estaba experimentando que estaba llamando las cosas que no era, lo que no estaba sucediendo, estaba llamando por fe lo que Dios iba a hacer, estaba diciendo, declarando, sin saberlo, declarando que Dios me iba a sacar de allí. Fueron pasando 1, 2, 3 años, 4 años, y yo diciéndole a los niños que él iba a salir, y ya pasaban 4 años y él no salía. Llegó un momento de desilusión en mi vida, me desilusioné de tal manera que ya a los 5 años después de él estar encarcelado, tomé la decisión de enviarle los papeles de divorcio. Me sentía frustrada, decepcionada, pensaba que eran mentiras, ¿sabe? Que él me seguía mintiendo. A pesar de todas las mentiras que había causado anteriormente en la vida, yo pensaba que él continuaba siendo aquel viejo hombre, que no había transformación, la transformación que él día a día supuestamente me explicaba. Yo no lo entendía, porque yo tampoco estaba en los caminos del Señor en ese momento. Y yo no entendía, yo no veía la visión que él tenía, porque para mí era mentira, porque ya pasaron 5 años y yo no veía nada, no veía transformación, no veía que en realidad él iba a regresar al hogar. Y entonces, pues, después de esos 5 años, pues yo decidí enviarle a él los papeles de divorcio. Bueno, cuando yo recibí los papeles de divorcio de ella, fue una batalla espiritual, porque pues yo me pasaba orando al Señor. Yo sabía que tenía 430 años de cárcel, pero yo le decía a Dios, Señor, guarda a mi esposa, devuélveme a mis hijos, déjame cuidar a mis hijos, quítame todo, pero devuélveme a mi familia. Entonces yo predicaba en la prisión, le hablaba a los presos de Cristo, estaba bien sometido en las cosas del Señor. Y cuando llegaron esos papeles que ella me envió, que yo recibí ese sobre, yo miré ese sobre, yo no sabía que ella me iba a mandar los papeles de divorcio, fue como una espada que atravesó mi corazón, que me atravesó de un lado a otro. Y me senté en la celda, en el cuartito mío encima de mi cama, y no entendía. Yo pegué a llorar y pegué a quejarme, decirle a Dios, pero entonces oía una voz que me decía, pero si a Dios que tú le sirves, ¿por qué no guarda tu mujer? ¿Por qué no guarda tu familia? ¿Tú ves que esto no es verdad? ¿Tú ves que esto es...? Entonces pegué a dudar de la Biblia. Estuve 3 días dudando de la Biblia, me sentaba y agarraba la Biblia a las 2 o las 3 de la mañana llorando, y la quería romper, pero no tenía fuerza, no podía romperla. Entonces en ese momento pues tuve 3 días que no fui a comer al comedor. Lo que quería era pelearme con los otros muchachos, buscaba problemas para pelear con ellos. Dije, no, voy a volver a ser el que era, voy a dejar esto, voy a dejar todo, no voy a hablar más de Dios, no quiero saber de la iglesia, no me inviten, no quiero saber nada con Dios. Me puse rebelde por esos 3 días. Pero al cabo de los 3 días, como a las 5 de la tarde que fuimos para el comedor, sucedió algo. Algo me movió para que salió todo el mundo para el comedor y a mí me llevó para el parque. Yo dije, adiós, cogí y me fui para el parque. Cuando llegué al parque, pegué a mirar para el cielo y pegué a llorar. Y le decía a Dios, levanté las manos y decía, Señor, quítame la vida, porque yo no tengo valor para suicidarme. Quítame la vida tú, llévame de aquí. Si de verdad tú eres real, mátame, quítame. Entonces empecé a experimentar que empezaron a caer muchas lucecitas encima de mí como cucubano. Se llenó todo ese parque de ese montón de lucecitas. Y yo me tiré en el piso llorando. Y de momento empecé a oír una voz en el pecho mío que me decía, el que no deje casa, padre, madre, hijo, terreno, todo lo que tiene, por causa del evangelio no es digno de Dios. Y entonces ahí yo racioné y entendí que yo estaba poniendo primero a Magali
que yo estaba poniendo primero a mis hijos, que yo estaba poniendo mi libertad, mi familia primero que Dios. Entonces empecé a decirle, Señor, perdóname. Cuando empecé a entender eso, lo que esa voz, miré al cielo y le dije, Señor, ahora tú tienes un problema. Le dije, tú te vas a encargar de Magali, tú te vas a encargar de mi libertad, tú me vas a cargar, te vas a encargar de todo. Si tú me quieres sacar de aquí, me sacas, pero yo te voy a servir, estando aquí preso, aunque me dejes aquí, aunque yo muera aquí, aunque no vuelva a ver a ninguno de mi familia, yo me voy a ir contigo. Y me voy a jugar handball. Me limpié las lágrimas y me volteé y me fui para la cancha a jugar handball. Quiero testificarles que 3 semanas después yo recibí la apelación número 13. Recibí la apelación número 13. Me llamaron, en la prisión el Señor me puso en bendición. Yo cogía una bolsita de café, la cambiaba por otra bolsita de café, cogía una soda, negociaba, recogía los tenis que botaban los muchachos, los cosía, los limpiaba y se los vendía uno por 7 tunas. Me puse negociante en la prisión y hacía dinero, hacía cosas y le mandaba a los nenes míos en el proceso de los 9 años casi que estuve preso. Y recibí una noticia de Texas, reducción de sentencia. Ellos le llaman computation sheet. Me llamaron y Elvin Torres, reporta ese counsel office. Yo fui al counsel office. Cuando llegué ahí al counsel office, le pregunté a Miss Plumey, una ecuatoriana, Miss Plumey, ¿qué pasó? Siéntate, Torres. Y yo, ¿qué pasó? No, que llegaron unos papeles aquí de reducción de sentencia. Y yo dije, reducción de sentencia. No, Miss Plumey, eso es lo mismo que siempre, eso es que te equivocas. Le dije yo, porque aquí a veces sucedía eso, llevaban a uno hasta la puerta para que se fuera y lo viraban para atrás porque no era uno. Yo dije, no, ese no soy yo, soy Elvin Torres, ¿cuánto lo ven aquí? Y ella me dijo, tú eres 0114. Y yo dije, sí, ese soy yo. Y me dijo, siéntate que te tengo que decir algo. Yo me senté nervioso, ya el corazón me empezó a palpitar. Bueno, yo dije, quizás me quitaron un par de años y eso, pero nunca imaginé que me habían ordenado un immediate release, que me habían quitado la sentencia, que el mismo juez que me sentenció a 430 años de cárcel ordenó en la Corte Federal un immediate release y que me soltaran el Día de Acción de Gracia. Bueno, pues después de recibir esa carta que Miss Plumey me dio de la resolución de sentencia, ya yo llevaba encarcelado 8 años, 10 meses. Casi llevaba los 9 años en la prisión y recibí esa bendición del Señor que rompió esa cadena y me libertaron, me soltaron, me dejaron que me fuera para mi hogar, ordenaron que saliera de la prisión, que me soltaran inmediatamente el día del Thanksgiving Day, el día del pavo del 2010, para que nunca me olvidara lo que Dios hizo en mi vida. Y estaba un poco confundido porque no tenía un hogar para donde ir, estaba divorciado de Magali, tenía la libertad, pero a la misma vez era un miedo, era una alegría y era un miedo. No sabía cómo enfrentar la sociedad, no tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía un hogar para donde ir. Como no tenía esos sitios donde yo llegar, porque mi familia estaba en Puerto Rico, mis tíos en Nueva York, me había divorciado de Magali, ya no estaba con ella, me mandaron a una media casa, a un halfway house. En ese halfway house pues llegué a Hartford y ahí llegué a ese lugar y lo primero que hice cuando llegué ahí que me llamé a Magali que me fuera, si me podía recoger en el aeropuerto. Magali me recogió y me llevó allá al halfway house y pude pasar unos días, ella fue a visitarme y estábamos hablando y yo me retiré inmediatamente. El Señor me retiró a ayunar. Estuve 5 días de ayuno. Me fui a ayunar, no llamaba a Magali, no, porque empecé a sentir cuando la vi a ella que todavía la amaba. Pero yo me había bloqueado que yo quería solamente quedarme aquí un par de meses, ver a mis hijos y irme para Puerto Rico. Esos eran mis planes. Mis planes no estaba volver con ella. Pues decidí meterme en un ayuno. Me metí en un ayuno de 5 días y en ese ayuno tuve un sueño. Cuando entregué el ayuno esa misma noche, tuve un sueño donde estaba el comedor donde nos daban comida
y vi que yo estaba sentado en una mesa y que Magali estaba al lado mío y vi a Leonardo y yo le miré a Magali a la cara y le dije a ella, si tú puedes perdonar mis errores, yo puedo perdonar los tuyos. Organiza tu casa. Y en ese momento del sueño desperté y esa misma semana, era el sábado, llegó Magali con los 2 nenes a verme. Y Leonardo se me sentó aquí, chiquitito así, yo lo abrazaba. Y estaba aquí, Magali estaba sentada así al lado y Karina. Y Leonardo me cogió la mano mía, la puso en la mano encima de la mano de él. Y cogió la de Magali y la puso encima de la mía. Y él llorando. Y ahí fue cuando yo miré a Magali en los ojos y le dije, si tú puedes perdonar mis errores, yo puedo perdonar los tuyos. Y el Señor nos ha bendecido. Y wow, tantas cosas que Dios ha hecho con nosotros. La emisora Restaurador de Corazones los necesita a cada uno de ustedes. Somos un solo cuerpo en Cristo. Conviértete en un restaurador de fe. Ayúdanos a llegar a personas necesitadas a través de la radio con tu ofrenda. Esa próxima persona que Dios transforme puede ser un familiar tuyo. Métodos de ofrendar: Cash App, símbolo de dinero, emisora, PayPal y Venmo. Emisora cristiana, Cell, al número 475-343-2684. 475-343-2684. Tarjeta de débito o crédito a través de www.restauradordecorazones.com/ofrenda. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si tienes una empresa, negocio o ministerio y quieres vender y crecer aún más, necesitas algo que le llaman publicidad. Pero te tengo buenas noticias. Aquí en tu emisora Restaurador de Corazones, te damos la oportunidad para que esto se vuelva realidad. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 475-343-2684. Te lo repito, pero más lento. 475-343-2684. Y aprovecha nuestra señal y plataforma alrededor del mundo. Restaurador de Corazones, la emisora perfecta para tu proyección.